Todo ser con alma tiene emociones, aun los andromedanos y otras razas. Solo en comparación con una raza emocional tienen menos rango de emociones. Es decir, que tienen algunas emociones pero otras no, o están minimizadas. De por sí, solo por vivir en el 3D, en esa densidad, se percibe mucha separación de la fuente original, lo que dispara naturalmente el que los humanos sean una raza altamente emocional. Sin embargo, los taigetianos están, o se puede argumentar que están más cerca de la fuente, y aún así tienen un rango emocional igual que la de los humanos. Algunas personas hasta sostienen que tienen más que los humanos. Esto es porque en el 5D aún quedan problemas serios, pero en sí, cuando se vive cómodamente en un planeta en paz, se tiende a no tener tantas emociones como el miedo y la desesperación, porque nada los dispara, pero no es que no estén ahí. Pero los taigetianos, si se enfrentan a problemas serios, entonces cuando eso sucede, se dispara la emoción, y de manera muy fuerte, porque en sí no están acostumbrados a tener que reaccionar con tanta tristeza extrema, enojo, desesperación, miedo y temor. Esto puede explicar por qué tienen emociones tal vez inclusive más fuertes que los humanos. El control emocional va de la mano automáticamente con la ascensión de una persona, porque entre más avances hacia densidades más altas, como ya he explicado antes a detalle, una densidad es el poder entender una mayor cantidad de datos, procesarlos, no tener más datos como los tendría un pendrive o un disco duro, sino que un alma haga con esos datos, con esos conocimientos, que los integre a su ser. Entonces, con más datos, más comprensión, más conciencia, y con ello automáticamente va cambiando la percepción y la interpretación de los sucesos que desenlazan una reacción emocional. Es decir, entre más alta sea tu percepción y densidad existencial, más explicaciones tendrás del porqué de las cosas, y con esto cambiará tus reacciones, porque conllevan o representan un valor distinto para ti ahora. Lo pueden observar en mí como ejemplo. Lo que le molestaba a mí como Svaru antes, a mí no me afecta. Entre más alta sea tu densidad, más cosas puedes percibir y entender. Las aplicas a ti, las integras a ti. Por eso es más integración, más amor, más cerca de la fuente original. Pero también comprendes lo negativo de igual manera y no te ocasiona reacciones como de enojo. Enojo, como ejemplo, es una reacción ante la impotencia o ante la inhabilidad por resolver las cosas con lo que dispare la emoción. Entonces, automáticamente absorbes lo que antes era negativo, tanto para ti como para tu comunidad, lo transmutas, lo disuelves, creces por arriba de lo negativo, lo integras, no tienes resistencia alguna a eso, solo es usado como una herramienta más para comprender la realidad, para tener un contraste, por ejemplo. Por eso debes mentalizar las emociones, y para mentalizar y entenderlas, ¿qué necesitas? Más datos, integrar y comprender más cosas. Y esto conlleva a una densidad más alta en donde disuelves las emociones negativas solo porque ya no las necesitas. Pero no es que no estén ahí. Las dominas, pero no es reprimirlas. Nunca, nunca deben reprimir las emociones, sino enfrentarlas sin resistencia alguna a ellas. Y solas se disolverán esas emociones negativas. El comprender el por qué se te disparan es disolverlas, igual con las positivas. Como decía arriba, no porque algo se sienta bien, lo es necesariamente. Pero aún así, la emoción en sí es el deseo de tu alma por alcanzar la unidad con la fuente por la integración. Si es una brújula hacia la fuente.
pero en esa dirección tienes que ver qué hay en tu camino. No porque la brújula indique hacia dónde tienes que ir significa que debas caminar en esa línea recta en esa dirección. Tienes que ver qué hay en tu camino en esa dirección, cosas que no deseas ni te convienen. La brújula te indica la dirección correcta, tus emociones positivas, pero a veces al caminar en esa dirección debes cuidarte de precipicios, paredes, pantanos que debes rodear con mente para poder seguir lo que indica tu emoción. Si estás en vida, sea la densidad que sea, sentirás emociones positivas o negativas. Si de por sí eso es relativo, digamos mejor que sentirás alegría y amor, o sentirás tristeza y miedo de una u otra forma o intensidad, o simplemente no reaccionarás como antes, pero sí sentirás algo, porque eso caracteriza a las almas que tienen un sentimiento de separación aparente con la fuente. Lo lógico tampoco es necesariamente el camino correcto. Se vuelve todo frío y sin sentido. Entonces, la Federación podría estar operando desde un punto de vista lógica de lo que conviene o no, sin tomar en cuenta lo que indican los sentimientos y emociones de los humanos, que son los que tienen que vivir el proceso o lo que sea. No usan o no comprenden el cómo otras razas usan las emociones, porque si operan desde un punto de vista racional lógico, pierden la brújula y se vuelve una sociedad estéril sin propósito. Entonces, no solo se trata de la emoción como algo vacío y sin sentido y demonificado por muchos, sino que es simplemente ignorancia al respecto de qué son. Los quieren suprimir a las emociones porque dan problemas según ellos. ¿Pero dan problemas a quién? No dan problemas las emociones, solo son indicadores. Y la solución a las emociones, especialmente las que no desea alguien, es más entendimiento, más información, más comprensión. Si alguien se siente triste, por ejemplo, lo que yo sugiero es que acepte que se siente triste por la razón que sea. La mayoría de las veces, si no es que todas, el aceptar eso, el darse espacio para sentir esa tristeza y no luchar contra ella, la transmutará, porque lo que resistes persiste. No lo resistan, acéptenla como parte de ellos mismos y se irá transmutando solo. Todo mundo está programado para sentir que siempre deben estar contentos, que está mal tener una emoción negativa, que está mal sentirse triste. Hasta hay fármacos contra la depresión, pero no está mal sentirse como se sienta uno. Hay que sentarse a aceptarlo y a analizar qué pasa. Todos somos seres escalares, eso es lo que nos define precisamente. Desde el viejo pensamiento de que las personas son seres espirituales teniendo una experiencia física, siempre mirando arriba a planos mentales desde abajo. Arriba, abajo de nuevo, relativo, y solo es por describir esto con palabras limitadas. Aún las personas religiosas, las respeto, no tienen otra opción, solo buscan respuestas. ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? Conectando con lo divino. Eso buscan, la conexión con lo divino. Divino, otra palabra para nombrar a la fuente original, o lo que te acerca a la fuente original, a la integración. Le rezan a sus Jesús, a su Virgencita, a su Santito, a Alá. Solo desean integración, amor, aceptación, paz, y todo eso es verdad para ellos, su verdad, su creación. No somos nadie para decir que están mal, pues solo sería desde otro punto de vista. Y si en ese intervalo atacan o desacreditan a los que no lo son, pues entonces tendrán que comprender con duras enseñanzas y experiencias que solo ellos pueden tener para sí mismos que esa no es la manera que les conviene. Todo se vale, sí. Todo es parte de la experiencia y del aprendizaje, sí. Pero lo que sí es cierto es que,
Aunque todo se vale, no todo te conviene. ¿Y por qué no te conviene? Porque tienes emociones, porque eres alma y lo que buscas es integración, amor. Y no todo lo que es válido hacer por experiencia te ocasiona el sentimiento que deseas. No puedes ser un ser no emocional sin tener una separación de la fuente, por más lógica que tengas. Siempre faltará ese componente. La lógica te ayuda a acercarte a la fuente, usándola para ir desechando lo que no es conveniente, pero solo llegarás hasta cierto nivel antes de encontrarte con un impasse grande, haciendo que la fuente y la integración sea algo inalcanzable sin ese componente faltante que solo te dan las emociones y su motor primordial, el amor. Y esto es precisamente lo que les pasa a las razas positivas, pero lógicas en exceso, como la andromedana y la arcturiana. Ellos han llegado a ese impasse a lo que los imposibilita a entender a los humanos. ¿Y qué les provoca ese impasse? Que solo los intentan guiar desde el aspecto de la lógica. No pueden emocionar, no comprenden, porque por miles de generaciones se ha suprimido lo emocional a favor de la lógica, y no comprenden por qué los humanos hacen decisiones irracionales, y solo es porque su marco de proceder obedece a otras reglas, no a la lógica. Como por ejemplo el tener que vender una de dos cosas y siendo que es lógico vender uno y lo otro. Un humano escoge vender lo que no le conviene, solo porque lo otro tiene un apego emocional que el otro no tiene. Los andromedanos son muy mala raza para ser mentores de la humanidad. Le corresponde a otra más adaptada para el trabajo, como la taigetiana, la engan o la solatiana.